gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Hola a todos, los quiero invitar al restaurante Raúl Correa y Familia. Chanchito al horno de barro, una paletilla de cordero traída directamente de Murcia, España, buenísima. Tilapia porteña, el tradicional canastillo de papitas hilo relleno con ostiones y camarones a la crema. Todo esto y mucho más lo puedes probar aquí en Raúl Correa y Familia. ¿Conoces ya el maridaje gourmet? Métete a www.raulcorreayfamilia.cl. Los esperamos de lunes a domingo, almuerzo y comida en Avenida Las Condes, 10.480 a Pasos de Estoril. Haz tu reserva al 2243-4747. El estudio jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El estudio jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. ¿Cómo está, señora y señor? Hoy en Conciencia de Valores es el día de Voz Ciudadana. Invitamos a un ciudadano como usted a ser parte de este panel y a debatir los temas contingentes, pero esta vez vamos a hablar del clasismo. ¿Usted piensa que somos una sociedad clasista? Lo invito a debatir en Twitter, hashtag CDD-clasismo, o si lo prefiere a través de WhatsApp. Mucha gente nos escribe por ahí, Facebook, o bien nos puede llamar también al call center. Don Mario Chilín, ¿cómo está? Bien, con tanta calor no va, loco, ¿ah? Así que estamos listos para hablar del clasismo. Nosotros habíamos hablado, no este tema del clasismo, pero salió ahí en YouTube un comentario de una fan suya que le encantó esa forma suya de hablar. ¿Sí? Vamos entonces a ponernos más populares. Nos acompaña María José Terré, gracias por estar con nosotros, estaba de viaje, nos tenía abandonado. Gracias a ustedes por la invitación, Agustín. Estoy contenta de estar acá. Don Roberto Álamo. Muchas gracias por la invitación y un agrado estar al lado de una mujer tan linda. Gracias. Tiene una mamá muy linda también, que le mando saludos a Loreto. Y por supuesto a usted y a ti, Pedro Pablo, que no te conocía, así que un agrado. Pedro Pablo Valenzuela, un ciudadano como Así usted, es. señora, como quien nos ve en este programa permanentemente, para debatir este tema del clasismo. Y quiero partir contigo, Cote. ¿Qué es para ti ser clasista? A ver, yo creo que la palabra clasista hace una diferenciación por clase, por supuesto, pero tiene que ver con la segmentación de estatus socioeconómicos que marcan distintos niveles de comportamiento, distintas formas de ser, distintos intereses, distintas formas de vida, y abarca un gran espectro de cosas. Yo creo que es un concepto que podemos desarrollar durante el programa bajo todas estas distintas áreas que clasifican a la palabra. Pedro, ¿en qué se nota, o a lo mejor de una manera más potente, que somos, a tu juicio, o no somos una sociedad clasista? Bueno, yo diría esencialmente que el clasismo se empieza a notar ya en el colegio, digamos, en el colegio donde uno estudió o no estudió. Yo creo que ahí es una de las partes fundamentales de donde nace un poco el tema ya.
cuando te dicen a qué colegio perteneciste, correcto, o a qué universidad estudiaste, eso, en claro, qué barrio eso, vives. Exactamente, eso es lo que va un poco dirigiendo tu línea, digamos, de vida, de redes, de contacto, y eso es un elemento que es fundamental en la vida. Ahora, ahí se produce un debate porque algunos eso lo consideran relativo, porque algunos piensan que, Roberto, que a uno lo tratan de clasista porque vive en un cierto barrio y a lo mejor no es clasista, sino que la otra contraparte tiene mucho resentimiento social. Hay de todo. Por ejemplo, en este panel, tú vives, por ejemplo, en un sector que es Pirque, ¿ah? En una casa muy bonita que tiene un parque. Cualquiera diría que tú tienes cierto sesgo de clasismo. El señor Schilling tiene su oficina en la dehesa, ¿te fijas o no? También podríamos decir que ¿por qué está allá? ¿Por qué no está en sectores más populares? ¿El señor Álvaro Morón tiene la casa? La mansión. Es que no estamos hablando de mí. Sí, ahora el clasismo, para todos lados. Ahora el clasismo no porque hagamos este programa se va a acabar. Muy por el contrario, el clasismo ha existido desde siempre, desde que el hombre es hombre, y va a seguir existiendo porque las capas sociales van a existir siempre. Y no es que sea malo que existan diferentes estratificaciones. No tiene nada de malo, en la medida que exista la movilidad social, ¿te fijas? Porque si va a pasar lo que pasa, por ejemplo, en la India, donde existen castas, ¿cierto? Y las castas están dadas por lo que se llama ya el color de la piel, que tiene que ver también con grados de impureza. O sea, las castas en la India está dado por los niveles de pureza, y el nivel de pureza está dado por el color de la piel. Por lo tanto, la gente con la piel más oscura es más impura. Y esas personas están destinadas a lavar los baños, ¿cierto? A hacer las labores domésticas y la limpieza. Y ahí no existe movilidad social porque el que nació en esa casta va a morir en esa casta y los hijos van a seguir en esa casta, ¿te fijas? Entonces, en Chile existe claramente clasismo y de alguna forma, pero lo voy a contar más adelante, yo he vivido eso, ¿ah? Yo lo he vivido, pero no quiero monopolizar la conversación. Mario Schilling. Estaba buscando justamente la definición de la RAE de clasismo para tener, digamos, un ámbito en el cual centrar bien la discusión. Y el clasismo significa la discriminación de una clase social a otra que la considera inferior. Es decir, no porque haya diferencia de clases, necesariamente hay clasismo. Pero este sí es un país tremendamente clasista por lo siguiente. Si tú buscas los sinónimos de la palabra roto, punga, cuma, flaite, y así seguimos con otros más, vamos a llegar más o menos a 30, podemos llegar a 60 si hacemos algún esfuerzo. Si en nuestro lenguaje popular existe tanto modismo para menospreciar a otra persona que consideras inferior, ya está hablando de una sociedad clasista. Ahora, la clase social no necesariamente tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la cultura. Porque una persona de una clase social baja, que no necesariamente inferior, una persona que viene de un estrato social que se denomina humilde o mal denomina humilde, si se gana la lotería o empieza a jugar fútbol y empieza a ganar, no sé, $1 millón mensuales como ganan los jugadores, probablemente igual va a ser discriminado porque se va a juntar a lo mejor con gente en un barrio muy exclusivo, va a poder salir a lo mejor con algún empresario, pero va a usar términos como la chaleca, la calor, aiga, y gánese para acá, y provecho, y un montón de otras expresiones que todos nos estamos riendo porque lo asociamos a una clase social baja. Es decir, no va a lograr integrarse, pero no es un problema de plata. A lo mejor tiene más dinero que todo el panel completo, pero no tiene la misma cultura. Entonces, cuando no compartimos, que es distinto de educación, yo pienso que es de la cultura. Por ejemplo, a la clase social que yo pertenezco, decir provecho cuando alguien está comiendo es la rasquería más grande del mundo, pero probablemente en otra casa sea
una mala educación no decirle provecho, y seguramente le enseñan, oiga, sé educado, dígale provecho a la persona que ya está y comiendo. Depende también en el país en el que te encuentres, porque también en otros países, por supuesto, en las clases altas, se usa y es bien visto decir provecho o que disfrutes tu comida. Por eso me refiero a la cultura de clase. Exacto. Yo pienso que hay muchas clases sociales en nuestro país y cada clase tiene su cultura. ¿Qué es lo que hace que la calificación de la sociedad chilena sea más clasista comparada con otros países que a lo mejor tienen menos desarrollo que los que tiene Chile? Yo creo que hay un tema que también tiene que ver con la educación. Agustín, te traje algo. El clasismo y el machismo, esto fue un estudio de Desiguales que fue presentado recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, fue hace unas semanas atrás. Dice que un 41% de los chilenos que fueron consultados en este estudio afirmó que había experimentado en el último año algún tipo de forma de maltrato, ¿ya? Y un 43% de estas personas afirmaron que fue debido a su clase social y un 41% por ser mujer. O sea, eso es lo que marca el clasismo o la discriminación en nuestro país hoy día. Ahora, cuando uno quiere buscar las razones de eso, que sería interesante, ¿por qué marcadamente esto ocurre en Chile y, por ejemplo, no ocurre, yo acabo de tener un viaje en Costa Rica? No ocurre esto. No solamente porque yo lo diga. A ver, no realmente no ocurre. La clase social es transversal, viejo, estamos a hablando todos los este países tema de este planeta. Sí, no estoy hablando esto de que no hay diferencias de clase. No quiero centrar la conversación en eso, sino esta marcada discriminación que hay. Y hay un tema que no es porque yo tenga la percepción que Costa Rica lo es, sino que los indicadores no son esos. Cuando tú tocaste el tema de la educación, por ejemplo, la educación en Costa Rica pública es gratis y sí es de calidad. Entonces, eso sí tiene un tema distinto al desarrollo que nosotros tuvimos como sociedad. O sea, ¿cuánto incide la educación en ser nosotros mayor o menor discriminadores? Yo coincido con lo que han dicho mucho aquí, sobre todo Roberto, de que siempre van a haber diferencias de clase. Pero hablemos más bien de la discriminación en el sentido de que la convivencia, cuando uno siente todos esos puntos que tú dices, que son negativos. Yo no sé Costa Rica, la verdad es que no he tenido la oportunidad de estar tan de cerca y poder evaluar la situación del clasismo en un país como el que tú mencionas, pero sí he estado en Perú, sí tengo amigos de clases muy altas en Perú y la discriminación o el marcar la diferencia con personas que tienen distintas clases es incluso mayor que aquí. En los lugares donde frecuenta la gente que tiene mucha plata en Perú y comparado con la gente que sirve, que limpian, que son los mozos o las nanas de las casas, la verdad es que la diferencia incluso es más grande. Es que tanto Perú como Chile se diferencian a lo mejor de Costa Rica. Yo conocí mucho Uruguay y en Uruguay el clasismo no se genera de la forma que se genera en Chile, porque acá se une clasismo con racismo. Generalmente el estrato social bajo chileno es un estrato social que además es mestizo, que tiene un fuerte componente indígena, que es lo que pasa en Perú. En Uruguay la nana puede ser tan blanca como el gerente general de Deloitte y tiene una educación además de mucha calidad. Yo me acuerdo haber conversado con gente de pueblo, que en términos filosóficos, me acuerdo haber conversado con la nana de una casa en la cual yo estuve, que había estudiado filosofía y que leía mucho a Platón y a Aristóteles. Eso es un poquito impensable en Chile, que la nana te hable de esos temas. Entonces, cuando tú tienes el componente racista, y en general la clase media alta chilena se compone de gente que vino de inmigración preferentemente europea. Española, vasca. Los mismos árabes que cuando llegaron a Chile vivieron un periodo de discriminación de la aristocracia castellano-vasca. Hoy en día los árabes ya están incorporados dentro de las clases altas. Acá tenemos al señor Álamo como un exponente de la clase alta palestina. Pero pasaron por un momento, y tú lo puedes confirmar, de racismo, discriminación y menosprecio, y finalmente fue evolucionando a tal punto de que hoy es muy raro que haya una discriminación. La pregunta también va para Pedro Pablo. ¿Tú crees que hoy somos una sociedad más clasista de lo que era Chile, no sé, hace 30 o 40 años? Cada vez en vez de evolucionar para algo de desarrollo, hemos involucionado en este tema. Yo creo que la sociedad ha ido mutando bastante y yo creo que antes puede ser mucho más acotado que hoy.
porque hoy día las distancias se han ido como extremando. Entonces por ahí también es un gran tema, porque en el fondo hay mucha gente que hoy día, bueno, gracias al estudio y a haber estudiado y haberse preparado, pudo cambiarse, digamos, y ir creciendo, digamos, y ubicando a sus chicos en mejores colegios, yendo a universidades. Entonces eso ya va mostrando que, pero yo creo que hoy día el tema es mucho más... no es tan acotado como antiguamente. Yo creo que antiguamente era mucho más acotado. Pero yo quiero ahí detenerme en una cosa. Agustín, ¿tú crees que realmente es así o que es una percepción de todos? Pues yo creo que compartimos en que es una percepción, que se han extremado los polos. Pero de acuerdo a los estudios, de acuerdo a las investigaciones, no es así. Dice, en este mismo estudio indica que la desigualdad de ingresos en Chile cayó de 54% a un 47% en 15 años. Y el 46% de los chilenos encuestados percibe de alguna forma el progreso socioeconómico y que sus ingresos han mejorado efectivamente. Dice que la pobreza se redujo del 68% a un 11,7% desde 1990. Entonces, ¿por qué tenemos otra percepción con respecto a esta realidad? Es que se maneja mucho en términos ideológicos también este tema. Lo que tú dices es muy cierto. Desde el año 70 hasta la fecha se redució la pobreza del 50% al 7,8%. Claro, si tú quieres encontrar pobreza y vas debajo de los puentes, la vas a encontrar. Pero ¿cómo explicamos que hay un 93% de personas que salieron de la pobreza, que entre comillas son un 93% menos problemas para el Estado? Ahora, tú dijiste una cuestión que es muy cierta, me aludiste a mí, ¿cierto? Como árabe, como palestino. No, yo sé que es con mucho cariño y respeto, lo tengo muy claro. A mí me toca muy de cerca este tema de las migraciones, ¿cierto? Y del sufrimiento que significa desarraigarse. Porque durante más de 600 años los turcos otomanos estuvieron en el Medio Oriente y fueron muy crueles, ¿cierto? Lo único que pretendían ellos era expandirse y quien se le cruzara era cortado por la mitad. O sea, no como los romanos, que de alguna forma el Imperio Romano, cuando conquistaba un lugar, hacía súbditos a las personas, ¿cierto? Con derecho, en fin, y dejaban cultura, dejaban una serie de cosas. Los turcos otomanos nada. Entonces, ¿qué hacía mi bisabuela? A mis abuelos, a los 4 que venían del Medio Oriente, los agarró y de alguna forma los tiró arriba de un barco, daba lo mismo para donde iba el barco, el tema era salvar al niño, ¿te fijas? Que se vaya de aquí sabiendo que nunca más lo iba a ver. Entonces, de alguna forma, mis abuelos llegaron a Argentina, después pasaron de Argentina por la cordillera en caballo, en burro, no sé cómo llegaron a Chile, buscando sus parientes. Fue bien duro, con una cultura distinta, con un idioma que no conocían, y tuvieron que integrarse. Pero como los árabes somos bastante trabajadores, que podría ser un rasgo positivo que tenemos los árabes, digamos, somos muy trabajadores, cosa que ustedes me cuestionan a mí y no les gusta. Escúchame, entonces prosperaron acá en Chile. Y hubo familias, son los Yarur, los Irma, los Sumar, que prosperaron mucho porque fueron una especie de monopolio textil, con empresas muy grandes, contratando mucha gente, pero les faltaba lo que tú decías, Mario, ¿cierto? Incorporarse a la élite chilena. Yo creo que es un error. Entonces hay un caso emblemático que grafica el tema de las clases sociales. Amador Yarur, vinculado al Banco de Crédito e Inversión en esa época, hoy día BCI, y dueño de Textil Yarur, fue a Zapallar, al balneario Zapallar, porque ahí, bueno, ya no tanto, pero es una especie de reducto de las clases sociales, entre comillas, aristócratas de nuestro país, allá. De hecho, hay una roca que es emblemática en Zapallar, que de la roca hacia la derecha están la gente linda, ¿cierto? Los aristócratas y las personas con apellido Vinoso. Y de la roca hacia el otro lado están las nanas, vestidas de nana, por supuesto, los turistas, y las personas que no pertenecían a esa élite de la época, estamos hablando de los años 60. Quien se equivocara, ¿cierto? Y se metía al lugar donde estaban la gente linda, los corrían a patadas. Y Amador Yarur llegó en un tremendo auto, ¿cierto?, a Zapallar, quiso incorporarse y le tiraron hasta excremento al auto. O sea, fue una cuestión bien brutal. Se fue con la cola entre las piernas, hasta ahí quedó, pero quedó muy resentido y se vengó. Fue nuevamente a Zapallar, compró el mejor hotel de Zapallar, que era el Gran Hotel, y mandó a todos sus empleados a ese hotel, lo cual generó un impacto social en esa época bastante fuerte. Hasta ahí vamos a dejar la historia
para que sigamos conversando, porque termina el capítulo. Sí, el primer capítulo. Pero eso sigue pasando hoy día. Eso es lo que te iba a preguntar precisamente. ¿Cuánto a lo mejor de una manera tan violenta como esa hoy día no existe, pero existe de una manera más sutil, más sofisticada? ¿Sabe por qué no existe? Perdona, ¿me permite? ¿Sabes por qué no existe? Por una razón muy sencilla. ¿Por qué no existe? Porque no existe como existía en esa época. Obvio, pero a lo mejor... Porque las fortunas no perduran en general una segunda y menos una tercera generación. ¿Por qué? Porque existe la endogamia. La endogamia consiste en que las personas de la clase alta se casen con personas de la clase alta y muchas veces medio emparentados, y los hijos salen tarados. Entonces, cuando sale un hijo tarado, ¿cierto?, es muy difícil mantener la fortuna. O sale el hijo flojo porque cree que tiene derechos adquiridos, porque nació en medio de la opulencia, ¿cierto? Entonces dice, no, este es un derecho adquirido. Entonces esto nunca me va a faltar el dinero. Hacen 2 o 3 malos negocios, o salen, yo los conozco con nombre y apellido, pero no podría. O se asocian a la droga o al alcohol, y es imposible que la tercera generación mantenga ese dinero. Pero siguen siendo parte de la clase alta, sí, independientemente. Pero con el apellido. No va por el lado de la plata. Pero escucha, con el apellido no se come. Te fijas, ¿no? Puedes tener el apellido, pero no comes con el apellido. Por lo tanto, tú tienes que tener una actitud de apertura. De hecho, en Zapallar hoy día, al rato, digamos, los años 60, 65, 70, empezaron a llegar profesionales, empezaron a llegar empresarios que no pertenecían a esta clase social, y se democratizó. Ok, pero ¿cuánto? Va a ser largo el capítulo del señor Álamo, pero ¿cuánto de esto hoy día existe maquillado de otra forma? Existe presentado de otra forma. Tú sacaste una estadística que evidentemente, cuando uno mira la pobreza de lo que era hace 40 años en Chile, lo que hoy día, hay un avance relevante. Pero sin embargo, mucha gente, el 50% de los chilenos hoy día en Chile, gana 350.000 pesos. Todos sabemos que vivir con 350.000 pesos en la realidad económica de Chile hoy día es difícil, complicado. Imposible. Y es el 50% de los chilenos, nada más hablar, que gana 350.000 pesos. Pero hay sesgo en ese dato, cuidado. No, oye, salieron a desmentirlo. Primero como persona, pero como grupo familiar. Como persona. Como grupo familiar es bastante más, bueno, digamos. pero es una realidad. Además que ese sector de la sociedad también tiene beneficios sociales. Bueno, pero el punto está en que hay algo que por más que haya un desarrollo relevante, Chile no ha sido capaz de resolver, que es el tema de la desigualdad. En ese tema de la desigualdad, no tenemos una buena calificación. Por supuesto que Entonces, ahí es donde yo vuelvo a tocar este tema, ¿cuánto de eso afecta el valor que estamos hoy día, o el antivalor que estamos tocando hoy día, que es el clasismo y la discriminación? Una cosa es que exista la desigualdad, y eso es una realidad, pero otra cosa es que nosotros, en base a esa realidad, seamos clasistas y seamos discriminadores con el resto de las personas que conviven en nuestra misma sociedad. ¿Por qué? ¿Qué nos da? ¿Nos da más seguridad? ¿Nos da más confianza discriminar al otro? Fíjate ¿Por qué los chilenos somos así? Yo me acordé cuando entré a la Fiscalía de la Araucanía, la jefa de Recursos Humanos en ese entonces, frente a mis disquisiciones de por qué había tanta desigualdad en sueldos, porque en realidad la Fiscalía tiene unas desigualdades tremendas. Entonces me decía, Mario, pero no te preocupes, si la gente que gana poco no es como tú o como yo. No son personas que tengan los mismos gustos y deseos, no son personas que quieran viajar, ni que quieran estar en una buena casa, ni les gusta vestirse bien. Es gente que está acostumbrada a cosas muy, muy primitivas, son casi como animalitos. O sea, jamás en mi vida había escuchado, jamás en mi vida había escuchado una expresión tan clasista como esa. Y la segunda expresión clasista, que tuve en mis tiempos mozos, yo me eduqué en un colegio católico, en una ocasión fui a confesarme con un sacerdote que era Opus Dei. Y me dice lo siguiente: Mario, Jesús mandó a que los hombres se amen los unos a los otros, pero no que simpaticen los unos con los otros. Por lo tanto, esta gente que tiene una cultura y una clase más baja que la nuestra, hay que mantenerla alejada. O sea, a mí me han invitado concepto a misas del Opus Dei, y de repente vi pura gente, ponte tú, profesionales, y me dijeron, no, la misa, por ejemplo, para empleados de otra categoría, otro horario. Son así, o sea, hay un tema, en la iglesia también hay clasismo, en el ejército hay clasismo. Fíjate que muchas veces se le acerca un personaje a un militar que
está en el rango coronel, por ejemplo, y se lo dice de esta forma: mira, tú nunca vas a ascender en la escuela militar por facha, estatura, color de piel, qué sé yo, por apellido, entonces sométete a la jubilación anticipada. Y se jubilan a los 45 años, creo, 42 años. Hay clasismo ahí, hay clasismo en Carabineros, hay clasismo en todos lados, el apellido siempre pesa. Pero eso todos sabemos que existe y que forma parte de nuestra sociedad. Ahora, ¿qué hacemos para revertir esa situación? Para ser mejores personas, para no caer siempre en esa actitud que ya está un poco repetitiva. Lo que se está haciendo. Yo pienso que más que trabajar en la economía de las personas, hay que trabajar en la educación y sobre todo en la adicción. Lo que hemos hablado de Costa Rica o Uruguay. Si una persona de clase baja que te habla de denchal, que vamos a comer fideo, con este tono, ¿cachai? No va a llegar arriba. Si tú le enseñas a hablar correctamente y utilizar los conceptos adecuados, probablemente se mimetice con una persona de clase alta y no va a haber discriminación. Si la discriminación va por la cultura, más allá de la plata. Si la plata no tiene nada que ver, tú puedes ser un Eizaguirre Guiguren que no tenés ni un peso y te fuiste a vivir a Maipú y el tipo se va a sentir tan sangre azul como siempre. Te la doy, pero Pablo, ¿cuánto también juega el resentimiento social? Porque puede haber personas que son educadas, que no hablan de la manera como está hablando el señor Schilling aquí en este programa, ¿cómo se llama ese lenguaje? Pero que tienen un buen nivel de educación y siguen con un resentimiento social. O sea, eso ya no nace del que tiene más plata o el que tiene la dehesa, sino que también hay mucho resentimiento social. Más de lo que uno piensa. Bueno, yo creo que el resentimiento se genera también por diversos factores, digamos, en los cuales obviamente la persona nació, creció y se educó también. Entonces yo creo que también eso es un elemento fundamental. Además, por ejemplo, disculpa, en lo que estaban refiriéndose recién respecto a un poco el tema de las clases sociales, hoy día yo creo que tiene también mucho que ver la distancia que se ha generado con el sistema económico que nosotros los chilenos estamos viviendo. O sea, un sistema en el cual, por ejemplo, el retail, los dueños del retail, por ejemplo, se llevan una fortuna pero inconmensurable y pagan unos sueldos chiquititos. Entonces, en el fondo, ahí se está generando una situación que obviamente la gente se siente desprotegida, se siente, digamos, en una sociedad que no está compartiendo, digamos, un poco las cosas que en el fondo la sociedad hoy día te entrega. Le falta acceder, digamos, a bienes y servicios. Yo creo que toda la gente quisiera viajar, conocer, poder, digamos, salir fuera de Chile, y eso yo creo que es muy poca la gente que no lo piensa así. Entonces yo creo que todo tiene que ver ahí, hay un elemento ahí que son diversos en ese aspecto. Si ustedes quieren comprar un auto, la mejor marca es Chevrolet y el líder es Inalco. Ahí usted va a encontrar una gama de vehículos mecánicos, automáticos, todoterreno, como le gusta ir a la Araucanía al señor Schilling. En una camioneta ABC1. Con un CAE, carga no equivalente muy bajo. Y lo que es mejor, en www.inalco.cl ahí hay ofertas para usted. Inalco, líder en Chevrolet, líder en General Motors. No tengo tiempo para ir a Inalco, no se preocupe, www.inalco.cl y ahí también lo pueden atender online. Cote. Quiero hacerle una pregunta a Mario directamente. Tú has estado durante el programa haciendo referencia y aludiendo a cómo hablan las personas que, de acuerdo a lo que tú dices, no tienen tanta cultura. También existe otro tipo de lenguaje de los que tienen, según tu discurso, mucha cultura, que es esto de hablar con la papa en la boca, así como si en realidad tú también eres capaz de imitar ese tipo de idioma. Pero por favor. Sí, pero ese porque también es lo mismo, estamos hablando justamente de lo mismo para los dos lados. esa hiperafectación, yo no considero que sea la forma culta, yo lo encuentro bastante ridículo cuando llegue gente hablando así de esta forma. Oye, pero qué rico verte, qué raja que estás tú, ¿eh? Eso es una exageración, es una sutiguería. La forma correcta de hablar el español creo que está dado por la gente profesional como nosotros, pero hay gente que pronuncia así, la R como, no dice enchar, ni pior, ni cosas por el estilo. Pero hay gente que habla así porque así le enseñaron a hablar, igual como otras personas que hablan distinto. ¿Por qué somos tan poco tolerantes? ¿Por qué tenemos tan poca empatía con
aquel o aquellos que no son o que no actúan de la misma forma que nosotros o de la forma que nosotros consideramos correcta? Bueno, la respuesta es súper evidente, porque no somos santos. El Homo sapiens no nació en santidad, ni estamos... por algo existió un personaje llamado Jesucristo, otro Buda, otro Mahoma, el señor de los Bahá'í, en fin... Y tantos profetas que han venido a decir ámense los unos a los otros, porque en realidad no nos amamos, no nos soportamos, a pesar de que venimos de la misma Eva mitocondrial, que es el primer primate a partir del cual nosotros descendemos. Pero pese a que somos todos primos hermanos y que tenemos nuestros componentes genéticos muy cercanos, igual no nos soportamos. Pero ¿a ti te gusta la sociedad chilena en esta materia, lo que estás viendo hoy? Tú, de hecho... la comparaste con lo que has vivido en experiencia en Uruguay. Lo que hoy día ves en Chile, lo que tú ves en esta materia de discriminación, más que de clasismo, de discriminación, lo que ves en Chile, ¿te parece que es algo normal? ¿Te parece que es algo que tiene que cambiar? Porque finalmente podemos mostrar aquí en un debate que esto es una realidad que es, pero lo que es no significa que esté correcto y que no tenga que tener un cambio. Me parece que el clasismo es deplorable en el sentido de discriminar a otra persona por su origen o su forma de hablar. Sin embargo, es algo que no vamos a cambiar fácilmente y por eso decía que habría que trabajar en la adicción. Cualquiera de nosotros podría decir, mira, yo estoy dispuesto a contratar a una persona en mi empresa que tenga una forma de hablar de esta manera o que venga de una clase social baja y yo no voy a ser clasista. Pero basta con que tu hijo o tu hija llegue con una persona presentándolo de pololo, de futuro marido, diciendo con todo respeto, señorita, tan buena moza que se ve, para que pegue el grito en el cielo. Es más o menos como el racismo. Todos podemos decir, no, yo no soy racista ni con los negros, ni con los orientales, ni con los mapuches, hasta que un representante de esa raza venga a casarse con tu hijo o con tu hija. Sí, pero es el tema más sensible. Que le diga, oye, suegra, por favor, tráeme una copa de vino, mi mamá tampoco le va a gustar. Pero le va a molestar menos que diga, oiga, soy Greta, pues rájese con un tintito. Habría que preguntarle a ella. Pero... volantín de cuero no se raja nunca, usted señora. Yo no creo que haya algo mejor o peor. ¿No lo crees? No, oye, perdón, pero me quedo con el ejemplo porque, a ver, pero, y en esto algo dijo anteriormente Roberto, que los de la clase alta se casan entre los de la clase alta. Endogamia. Sí, yo creo que hay una gran verdad en eso, o sea, eso no es algo que uno no lea. Pero eso es evidente y es obvio en la sociedad. Pero para tu mamá... Y la familia Rothschild, te digo, del año 1500, el varón de Rothschild tenía 8 o 9 hijos y cada uno los casó con una prima hermana o una hermana en Europa para mantener la fortuna. Pero déjame terminar lo que le quiero consultar a la Cote, porque en el fondo el ejemplo que hace Mario... es distinto que una persona, claro, que hable, Pepe Pato se llama. La Cote, Pepe salió en la Cote. Bueno, María José, ya. Le molesta que le diga la Cote. Como tú quieras. La Cote. La María José. Eso sí. María José. Que a lo mejor tú le presentas un pololo a Pepe Pato, como así se llamaba el personaje, que... el otro personaje que acaba de escribir aquí, la reacción es distinta. El otro es Luchito Más. Ambas cosas seguramente. No caigamos en la complejidad de cómo hablan las personas. Si nosotros los seres humanos tendemos a relacionarnos con aquellos otros o con aquellos pares que tienen los mismos intereses, que tienen las mismas características sociales, porque se nos es más fácil relacionarnos con los más parecidos. Pero a mí me da lo mismo, si hay clasismo, no hay clasismo, no tiene ninguna importancia. Bendito clasismo. Por ejemplo, no, bendita desigualdad, no bendito clasismo. Pero porque perdón, la Cote está... Ahora le dijiste Cote, ¿ah? Ahora le dijiste Cote también. Es que conozco a su mamá, la conozco a ella. Escúchame, María José, ella está abogando, ¿cierto?, por más igualdad y no ser clasista y tener una mirada, ¿cierto?, más horizontal. Yo te acepto, también acepto a Mario Schilling, que tiene una visión, y lo acaba de decir, lo ha expresado de mil formas, digamos, más clasista. Lo acepto también. Por favor. Por lo tanto, da lo mismo. Esto no va a cambiar. Yo no estoy diciendo que soy clasista, yo estoy reflejando la realidad. Aquí podemos hablar en forma políticamente correcta,
y putifrunzi, pero hemos decidido ser honestos, transparentes y sinceros. Claro. La gente que nos está viendo en la casa sabe cómo son las cosas. La señora que está, que está viviendo... Todos somos aspiracionales. Mira, yo tengo un amigo que tú lo conoces perfectamente. Bueno, todo el mundo rotea que es el súper resto, tremendamente aspiracional. Ya era subgerente de un área de una empresa y tenía una lista, ¿cierto? Y decía que tengo que hacer un checklist. Comprar el Porsche. Está comprado. Arrendó un departamento en Kennedy, arrendado, y en el living colocó un jacuzzi, tiqueado, y empezó. Llegó en el Porsche a la empresa y lo echaron al otro día, porque pensaron que estaba tirando las manos. Entonces, está lleno de gente así. Por lo tanto, da lo mismo. Cada uno tiene que vivir sus propias experiencias. Cada uno con su vida. Lógico, cada uno con su vida. Para cambiar? Pero cada uno con su Pedro vida. Pablo, ¿qué hacemos para cambiar esto? No sé, la verdad es que es difícil. Yo justo tengo una pregunta como ciudadano, digamos, por ejemplo, respecto al clasismo que vivieron los árabes cuando llegaron en 1900 a Chile. Nos turquearon. Y claro, y además nos tratan a todos de turco. Entonces, la verdad es que... Lo que pasa es que como estaba el imperio turco allá... El barrio de Patronato, el barrio de los turcos. Pero por supuesto, porque llegaron con el pasaporte turco, porque estábamos bajo el dominio de los turcos otomanos. Entonces, el pasaporte decía que éramos turcos. Bueno, y ahí sale el turco. A toda la inmigración, si era descendiente italiano, era un bachicha, los españoles, coño. Bueno, da lo mismo. Estamos viendo una realidad que es. Parece que vamos a tener que acostumbrarnos que eso va a ser así y que no va a generar ningún cambio. Pero si tú tienes la posibilidad de, tanto en políticas públicas, en el mundo privado, de decir, yo no quiero este Chile, yo no quiero un Chile clasista, yo no quiero un Chile discriminatorio. De hecho, es que les quiero preguntar este fenómeno que se está dando con los inmigrantes, o sea, si nosotros estamos preparados para ese fenómeno. Ese es otro tema. Pero me gustaría que pudiesen dar un aporte, decir, bueno, si yo tuviese que hacer algo en una política pública para que el Chile fuese distinto en los próximos 20 años, no fuese un país con mucha discriminación o con mucho clasismo, ¿qué es lo que harían? Honestamente, ¿dónde colocarían el esfuerzo? ¿Dónde colocarían el foco en esta materia? Para que esos indicadores que tú colocaste al comienzo fueran mejor. Yo tengo una visión que puede parecer espuria en sus orígenes, pero creo que es lo que da resultado. María José dijo recién que la pobreza, y yo te lo ratifiqué, había disminuido, y es cierto. Y uno de los indicadores que refleja eso también es el índice de Gini, ¿cierto? Que ve la distribución o los ingresos de las personas. Y en 4 años hemos bajado de 0,52 a 0,43. ¿Qué significa eso? Que hoy día hay más igualdad en términos de ingresos, lo cual no es malo. Por lo tanto, yo quiero terminar en lo siguiente, que en la economía libre de mercado, el neoliberalismo ha generado, ¿cierto?, esta movilidad social que de una u otra forma, a la larga, va limpiando todo esto del clasismo, porque las clases altas, ¿cierto?, no se mantienen en el tiempo, y las clases bajas, en un modelo neoliberal, tienen la posibilidad de ir subiendo en términos de ingresos económicos, y por supuesto, si crecen ingresos económicos, también van creciendo en términos culturales, porque basta con que un niño, ¿cierto?, tenga la posibilidad con sus padres de ir a Milán, por ejemplo, o de ir a Florencia, y empaparse de la cultura para nunca volver a ser lo mismo que eran antes. Por lo tanto, sí es importante, y no desde el Estado, sino que desde el emprendimiento, la generación de recursos y la movilidad social. Y eso te lo da la economía libre de mercado. Yo voy por otra parte. Yo creo que nada enseña también en la vida como el propio ejemplo. Yo creo que uno no puede enseñar a los niños a comer bien si uno no come bien, porque eres el referente. Yo creo que los niños, tú me decías, de aquí a 20 años, ¿cómo podemos hacer para cambiar esta realidad? Para cambiar la forma de comportarnos los chilenos. Yo creo que va en el ejemplo de nosotros mismos, en cómo somos con las generaciones más chicas. Yo creo que si un papá o una mamá trata de forma despectiva, o trata irrespetuosamente, o trata de mala forma a la nana, al jardinero, a la cajera del supermercado, y va con un hijo, el hijo va a hacer lo mismo en 10 años más. Pero si tú tiendes a tratar a todas las personas de acuerdo a una igualdad, porque somos todos iguales y todos valemos lo mismo, creo que podríamos generar un cambio de aquí a las próximas generaciones. Vamos a una pausa comercial y vamos a hablar acerca de si estamos preparados o no para el fenómeno de la inmigración. Siga con nosotros. Canal 31, lo que todos queremos ver.
gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 25% más económico que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. El estudio jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El estudio jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros. Canal 31, lo que todos queremos ver. Siga debatiendo a través del hashtag CDB-clasismo o a través de WhatsApp. Antes de meternos en el tema de la inmigración, pero Pablo, ¿cree que hay mucha discriminación en las empresas? Sin lugar a dudas. ¿Cuál es la característica? En la empresa yo creo que está, de partida, digamos, tiene que ver con el profesional y el no profesional. Entonces ya ahí parte una parte de la esencia, el clasismo. Y discúlpame una observación que estaba recién comentando. En una situación donde en una clínica llega un señor moreno, bajito, y la familia, una gente bien, se apartan de él, lo dejan solo. Posteriormente llega un médico y el médico les dice, bueno, les voy a comentar que la operación, la cirugía resultó todo bien. Y este caballero que está acá fue el donante del riñón que tiene su hijo hoy día con vida. Entonces la gente quedó impactada, quedó choqueada con ese tipo de situaciones, porque en el fondo, o sea, a un señor que lo veían de una clase inferior, y resulta que ese señor generosamente, digamos, le donó un riñón, algo que la vida o el dinero no puede comprar. Y sin embargo ahí se generó una situación bastante atípica y poco tradicional, ¿te das cuenta? Lo meto en el tema de las empresas porque me ha tocado en más de alguna ocasión presenciar lo siguiente, que hay personas que llegan con tatuaje o con piercing, y eso ya genera una situación para algunos no deseada y que le complica el punto de vista de la aceptación. ¿Ustedes consideran que eso es también una forma de clasismo, una forma de discriminación? Es su desarrollo, porque las grandes empresas y en los países desarrollados no interesa eso, interesa la capacidad que tiene la persona para generar riqueza. Y eso no es tema. En los países latinoamericanos, en este subcontinente americano, se dan todo ese tipo de cosas porque somos subdesarrollados. Sí, pero también tiene que ver con el respeto que tú tienes, sobre todo si atiendes o estás trabajando con gente directamente. Creo que hay un límite y creo que hay sí, cada uno en su tiempo libre puede vestirse como quiera, puede pintarse como quiera, pero una persona con un piercing aquí en la nariz creo que es un poquito agresivo en el tema de la presencia personal, de la presentación personal y del propio cuidado. Pero es una mirada individual esa. ¿En qué sentido?
Porque a ti te parece que no es el look adecuado, ¿cierto?, para que la persona detente ese cargo. Pero a lo mejor otra persona puede decir, no tengo ningún problema con que use piercing en la nariz o en otro lado, o tatuaje. O sea, ¿por qué? Porque la persona es responsable. Claro, ¿sí? La persona es responsable, la persona es confiable, la persona usa piercing. ¿Cuál es el problema? Hay que evaluarlo por sus méritos más que por su apariencia. Es una mirada distinta, respetando la tuya. Pienso que justamente... tirándole un matiz al tema, porque esto ocurre, es distinto, de acuerdo al prototipo, a mi juicio, de empresa en la cual y cargo en el cual uno ejerce. Exacto. O sea, una persona que es gerente de relaciones públicas de una gran corporación y que tiene que recibir a personajes importantes, clientes relevantes, con un piercing, créeme que le va a generar una situación que seguramente a la empresa no le va a acomodar. Eso no significa... Son estereotipos. Sí, yo creo que las personas hay que medirlas más que una mirada por sus virtudes y su rendimiento. Sí, la vestimenta está de acuerdo a la profesión que tú ejerces. Estoy pensando en abogados, por ejemplo, que han ido a alegar con pelo largo y con el... Y rubiecito. No, pero con este cintillo que usan las mujeres, claro, qué sé yo, la barba y descamisados con la camisa afuera y sin corbata. Son abogados de derechos humanos, estoy acordando muy bien ese son comunistas. Sí, son más bien de... Dilo como corresponde. Más bien de izquierda, de izquierda profunda. Pero alegan en forma formidable más allá de su vestimenta y a lo mejor la contraparte puede llegar vestido de la mejor... ¿Y qué es lo importante? Un buen ejemplo, que eso no importa. Pero sí baja la credibilidad. Importa la argumentación. Sí baja la credibilidad. O sea, si tú me dices, claro, en mi oficina de abogados, que está en la dehesa, tengo abogados y esos abogados van a atender con piercing, con tatuaje, con una cuestión... Y si tú le mostras una lista, yo creo que me bajaría la credibilidad. Al nivel de efectividad que tienen, de un 95% o un 100%, yo prefiero irme con la persona que tiene piercing a un tipo que viene con una corbata italiana, ¿cierto? Que tiene un rendimiento mucho más bajo, y los conozco. ¿Tú por qué elegiste a tu señora? ¿La elegiste por su profundidad? ¿Por su profundidad, sus conversaciones, o te fijaste primero en su belleza? Todo entra por el ojo, y eso está comprobado. Primero nos fijamos en la facha de la persona, su vestimenta, su seriedad. Eso es lo que nos va dando credibilidad. Por eso se hacen chistes, pero como estos memes que llegan... Estamos hablando del tema laboral, te fuiste al tema de cómo tú construyes tu relación familiar. Albert Einstein, por ejemplo, excelente físico, uno de los genios más grandes de la humanidad, y a lo mejor tú no lo hubieras contratado para una empresa. Mario, con pero algunos califican esto de elegir una persona por su facha, por su piercing o tatuaje, lo califican de discriminación. Y para otros eso no es discriminación, es discriminación de acuerdo a ciertas circunstancias, y no es discriminación de acuerdo a otras circunstancias, porque depende del tipo de profesión o rol que tenga que ejercer dentro de una empresa. No es blanco o negro, depende, y hay que categorizarlo dentro de, como tú dices, Agustín, entonces, ¿para qué las empresas y para qué ciertos grupos de servicio usan uniformes? A ti te haría lo mismo que las auxiliares de vuelo en un avión anduvieran vestidas como quisieran, libres, con piercing, con tatuajes. Si están ahí es porque están calificadas. Y no porque usen piercing van a dejar de estar calificadas. Las auxiliares de vuelo también están calificadas por su buena presencia, por lo impecable que andan, por usar el uniforme de la forma adecuada. Yo creo que también constituye uno de los requisitos. No va a estar... pero no nos caigamos solamente en el tema del piercing, sino en el tema de la presencia Yo te voy a contar algo bien concreto. En un lugar que trabajé, para no estigmatizar a esa persona, en un lugar que trabajé público, había una secretaria que se agachaba y se asomaba el colalés y su tatuaje. Entonces resulta que producía algún tipo de impacto esta situación cada vez que se agachaba a buscar la fotocopia de eso. Hasta que varias de las mujeres de la fiscalía le dijeron, oye, por favor, modera tu ropa, es que es una conducta, estás exhibiendo determinadas cosas, acá trabajan hombres, trabajan usuarios, entonces se empezó a complicar y fue vergonzoso tanto para la persona que tuvo que decirle como para ella que tuvo que cambiar su forma de vestir. Oye, vamos al tema de los inmigrantes. Quiero partir contigo, Cote. Me tocó en este viaje en Costa Rica, cuando pasé por la parte de inmigración,
Pero antes de llegar al aeropuerto veía una cantidad de haitianos que venían ingresando a Chile. Entonces me quedó como la suspicacia ante una pregunta estadística a la oficial en el momento que estaba firmando mi pasaporte, y le pregunto con mucho respeto, ¿hay muchos haitianos que vienen al país? No se imagina, me dijo. ¿Pero cuánto? Le dije yo. Aquí, en mi puesto yo, 300 diarios. Entonces, realmente el fenómeno es impresionante lo que esto va a cambiar como sociedad. Absolutamente. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto estamos preparados con relación a este tema? Y ojo, en la discriminación o el clasismo. Si no nos ponemos las pilas, los chilenos, puede que genere algún tipo de molestia con respecto a mi opinión, pero los extranjeros y los inmigrantes nos van a quitar los puestos de trabajo, porque en general tienen mejor disposición, mejor voluntad, tienen mejor actitud. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno conversa o llega a algún lugar donde te atiende una colombiana o una peruana o una venezolana, es buenos días, ¿cómo está? ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Qué le puedo hacer? ¿O cómo le puedo solucionar su problema? Es otra cosa, en vez de la señora que está y que te dice su root. Y es otra actitud, es otra postura frente a la vida, y realmente ¿pero eso es bueno o malo? Absolutamente bueno. Yo lo encuentro excelente, ojalá se nos contagie. Perfecto. Entonces no es malo no, claro, partiste como dando una connotación negativa, por eso me llamó la atención. Sonaba feo. Pero sonaba feo. Incluso yo pensé que iba a decir, si seguimos así nos vamos a llenar de negro. No, al contrario. ¡Qué horror! Si seguimos así, nos van a quitar todos los puestos de trabajo, porque yo hoy día, si tengo que contratar a alguien, prefiero contratarlo con esa actitud a que con la actitud del chileno que no le gusta trabajar y que todo le da lata. A mi casa han ido a trabajar varios haitianos y te digo, trabajan fenomenal, tienen buena actitud, son alegres, así que yo no tengo una cosa, yo problema. mira, me tocaba ver por razones laborales, ver las condiciones en que viven los haitianos, y la verdad es que es deplorable, es una cuestión pero tremendamente indigna. Yo creo que ahí Chile se equivoca al no tener una política de inmigración, porque las personas que llegan viven realmente en condiciones infrahumanas. Porque les pagan una porquería, pues. Porque no tienen trabajo, van a trabajar sin desayuno. Yo los veo, de repente, jefe, hay trabajo. Y tú por ayudarlo un poco le dices, bueno, hagamos esto, muevan esto. Pero son, mira, no quiero exagerar porque no corresponde exagerar, pero a lo menos son 100 personas, 100 haitianos al día que te piden trabajo. ¿Tú consideras que el haitiano... Y eso, y ahí Chile se equivoca al dejar entrar... para abuso. Hoy una nana gana en promedio 450.000 pesos y las haitianas se están empleando por 200, 250. Bueno, eso no es discriminación, eso es el punto que ahí está el abuso. ¿Eso no es discriminación? Pero absolutamente. Es discriminación. Absolutamente. O sea, se habla incluso de tener nanas de cualquier nacionalidad y es una discriminación. O sea, se llega hasta ese nivel, digamos. Y en Estados Unidos, los países desarrollados, no existen las nanas. Las personas, los hijos, están acostumbrados a hacer sus labores como corresponde. La nana es claramente son carísimas. O sea, cuestan... No, pero sí es cierto. Sí, lógico. Perdón, en Estados Unidos yo tengo amigos que quieren contratar a una babysitter o una nana que les vaya a hacer la limpieza de la casa y cobran $40 la hora. Claro, ¿no? Es eso la diferencia con respecto a lo que se le paga a ese tipo de trabajo acá. Es que en esos países no está la bendita desigualdad que le gusta tanto al ciudadano. No, sí. Pero Pablo... Oye, yo he tenido disculpas respecto al tema que ustedes están conversando. La verdad es que es complicado meter la cuchara acá, pero me complico, fíjate. Me complica, claro. No, la verdad es que, por ejemplo, yo la verdad es que he visto y he tenido una buena percepción con los venezolanos. Parece que dentro del rubro empresa o empresario en general, profesional, sí. No, y la verdad es que he tenido muy buena percepción con el tema de los venezolanos. Yo he recomendado a 3 personas venezolanos que han llegado en una semana sin nada. Y los han contratado y le han hecho contrato, y eso obviamente le significa tener visa, y son personas que han llegado, o sea, en una semana que han llegado a Chile, y tener eso, o sea, cuando recomendado a un venezolano, tienen una muy buena percepción de la gente que los contrata, y se atreve además a hacerle un contrato que obviamente es un elemento súper potente para ellos, ¿te das cuenta? Lo que decía Cote, que se van a ganar los espacios laborales, que puede ser algo que me parece legítimo, pero también yo pienso que
esto también tiene que producir un cambio nosotros como sociedad en la discriminación. O sea, esto es una oportunidad. Y no sé si verdaderamente como país estamos preparados para eso, para entender ese cambio, para entender ese fenómeno, o simplemente la pasividad nos va a pasar la cuenta. ¿Cómo ven eso? Es que no se han hecho políticas de inmigración que sean suficientemente adecuadas y de hecho le costó el puesto a un político, según escuché las noticias, que era el jefe de extranjería y que estaba... Bueno, Rodrigo, justamente lo que tú señalas, estaba pensando en Rodrigo Sandoval, que es el actual director era el director de extranjería, y la verdad es que justamente por esta situación irregular, digamos, él presenta su renuncia, porque en el fondo aquí hay varios factores que están dañando, digamos, a la gente que viene llegando a nuestro país y que no tiene la posibilidad de poder acceder a algunas cosas, y por eso que la verdad es que yo creo que tiene que ver un poco con que el Estado en general no ha realizado políticas públicas para poder, digamos, sociabilizar este contenido, digamos, que está llegando a nuestro país, digamos, y la verdad es que ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Qué es lo que habría que hacer para que esto sea una oportunidad que permita que el país sea no discriminatorio y sea un país? Lo primero que habría que hacer, a mi juicio, es que la ONU realmente tenga un papel fuerte en esa área y velar para que los estados no sean cooptados por mafias, ¿cierto? Como el señor Maduro, por ejemplo, o los presidentes que han pasado por Haití. Tú sabes que es una cuestión tremenda. Llegan los gallos a robar, saquean el país y se van y dejan una extrema pobreza. Los haitianos, mira, lo que voy a decir es un dato súper fuerte. Hay que decirlo a corto plazo porque te están colgando la música. El porcentaje de SIDA que hay en Haití es altísimo. ¿Tú sabes cómo ha sido el progreso social de los haitianos? Que ya en este minuto los camarógrafos que están filmando esto, están grabando, son haitianos. Ya los chilenos se fueron, ¿no? Oye, es una cosa les coloco un tema así. Claro, el conductor cada día está más negrito. Estaba postulando. Ya está bastante bien, ¿eh? O sea, oye, les quedan 30 segundos. ¿Cómo ven este caso? No me hagan bullying. ¿Cómo ven este caso? Alexis Sánchez con Maite Rodríguez. Son realidades de mundos distintos y sin embargo ahí rompieron las reglas. No me gustó el ejemplo. Bueno, no me gustó el ejemplo. Eso es un comentario clasista. Pero justamente... Y Mario Chilling, que se dice tan abierto, es el más conservador de todos. Siga debatiendo a través de las redes sociales. Nos vemos mañana a esta misma hora. Tú eres muy simpático.